muy buenas tardes. En el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires damos comienzo al acto de conmemoración de los 30 años de la sentencia de la Cámara Federal en la causa 13/84, o juicio a las juntas. El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por León Carlos Arslanian, Andrés José D'Alessio, Ricardo Gil Lavera, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Arauz, dictó sentencia en la causa 13/84, conocida también como el juicio a las juntas militares. En un fallo histórico, y luego de 4 meses de audiencias en las que declararon más de 800 testigos, la Cámara condenó a los acusados Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera a la pena de reclusión perpetua, a Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses de prisión, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión y a Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, con accesoría de inhabilitación absoluta perpetua en todos los casos. A 30 años de la sentencia, la Facultad de Derecho rinde homenaje a los protagonistas del juicio, que marcó un antes y un después en la vida democrática de nuestro país y en el proceso de búsqueda de verdad, memoria y justicia. Esta actividad es organizada por la Facultad de Derecho y cuenta con el auspicio de la Cátedra Libre Democracia y Estado de Derecho Raúl Alfonsín. Los invitamos a ver ahora un corto video sobre el juicio, los protagonistas y la sentencia. Este video fue realizado por Memoria Abierta, organización a la cual agradecemos por su colaboración. Declárase abierto el acto. Señor secretario, informe acerca de los testigos que van a ser presentados para su declaración testimonial. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la justa misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Señor secretario, que pase el siguiente testigo. Then the work of excavation begins by digging putting all this information together, we were able to identify the individual as Liliana Carmen Pereira. Señores, de pie, por favor. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.
quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Señor personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Invitamos al estrado a los jueces integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que juzgó a las juntas militares. León Carlos Arslanian. Ricardo Quinlavera. Guillermo Ledesma. Y Jorge Valerga Arauz. También al fiscal adjunto durante el proceso judicial, Luis Moreno Ocampo. El secretario del tribunal, Juan Carlos López. A las señoras Magdalena Ruiz Viñazú y Graciela Fernández Melquín, integrantes de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Todos ellos son nuestros homenajeados en este acto, así como los jueces Andrés José D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, el fiscal Julio Estracera y el doctor Eduardo Raboso, integrante de la Cámara. Nos acompañan en el día de hoy el doctor Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, los diputados nacionales Margarita Stolbizer y Victoria Donda, los diputados nacionales Ricardo Alfonsín y Federico Pinedo,
Mario Negri. También el diputado Juan Carlos Zabalza hizo llegar su adhesión, los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales, los jueces de las cámaras de casación y de apelaciones y de primera instancia en lo criminal y correccional federal, las doctoras Ana María Figueroa, Liliana Catucci, Ángela Ledesma, y los doctores Gustavo Hornos, Juan Carlos Geminiani, Eduardo Freire, Sebastián Casanelo, Marcelo Martínez de Giorgi, también el embajador Federico Villegas Beltrán, director de Derechos Humanos de la Cancillería, el Premio Nobel de la Paz y titular del CERPAC, Adolfo Pérez Esquivel, la señora Nora Cortiña, titular de Madre de Casa de Naciones Fundadores, la licenciada Valeria Barbuto de Memoria Abierta, el licenciado Jorge Cayana, director del CIE PUNSAM, el licenciado José Octavio Bordón, integrante del Comité Estratégico de Argentina Debate, y los representantes de las siguientes ONGs: el CELS, ASIC, ADC, FORES, CIPEC, Poder Ciudadano, el Directorio Legislativo, el Laboratorio de Políticas Públicas y Unidos por la Justicia. Y también autoridades de la facultad, profesores, docentes, no docentes, estudiantes, otros miembros de la comunidad educativa universitaria e invitados especiales. En el año 1985, la Universidad de Buenos Aires había comenzado su proceso de institucionalización. Ese año se eligieron representantes de los 3 claustros, que a su vez eligieron decano al doctor Jorge Sáenz. También se aprobó un plan de estudios que incluyó Derechos Humanos y Garantías como materia obligatoria de grado. Muchos eran los estudiantes de Derecho que aquí cursaban y que asistían a la novedad de este juicio. Uno de ellos era Marcelo Alegre, hoy profesor titular de Filosofía del Derecho y secretario de Investigación de la Facultad. Entonces era estudiante. Lo invitamos a compartir con nosotros sus impresiones de ese momento y su impacto en el presente. Para referirse también a la sentencia del juicio, invitamos al letrado al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzé. Buenas tardes. Era estudiante en esta facultad cuando se desarrolló el juicio a las juntas. ¿Cómo lo viví? Mi primera vivencia trasciende mi carácter de estudiante. Era un joven más que había vivido su adolescencia en la dictadura militar. Como todos, sufrí el clima de censura, el hostigamiento a la juventud, la concepción retrógrada de la universidad y el derecho en mi primer año aquí, que fue el último del llamado proceso. 2 recuerdos. El primero, en 6º grado, una mañana de invierno, los preceptores de mi escuela nos juntaban para decirnos que los monjes palotinos asesinados la noche anterior en la parroquia de San Patricio, a pocas cuadras de mi escuela, no habían sido víctimas de la guerrilla, como informaban los diarios, sino del gobierno. El segundo es de la secundaria, en el Liceo 10 de Almagro, donde varios de mis compañeros eran hijos de presos políticos, y recuerdo como alguno de ellos era martirizado por su apellido, que era muy conocido por la profesora de castellano. Al ver a quienes fueron durante 8 años los dueños de la vida y de la muerte sometidos a la justicia civil y ponerse de pie cuando ingresaban los jueces a la sala, la sensación era de gran alegría. Recién comenzaba a educarme en una justificación no retribucionista de la pena. En ese momento creo que viví el juicio como un desquite.
disfrutando lo que veía como la humillación de los máximos jerarcas de la dictadura al estar sometidos a la justicia de la democracia. Esa reacción visceral, no teórica, se fue enriqueciendo con el tiempo y con el desarrollo de mi vida académica en la facultad. Como colaborador de Carlos Nino, fui conociendo los detalles de la arquitectura jurídica del juicio. Años después comprendí, gracias a Nino, una de las muchas claves del juicio. A comienzos de los 90, un jurista progresista de la Universidad de Yale, Bruce Ackerman, en un libro llamado El futuro de la revolución liberal, abogaba por que las nuevas democracias de Europa del Este se apartaran del sendero argentino. En vez de enfocarse en la justicia retroactiva, que según Ackerman dividía la sociedad y la volcaba al pasado, debían enfocarse en las reformas estructurales que unen a la sociedad de cara al futuro. De la mano de entendí el error de Ackerman. El juicio, además de un ejercicio ejemplar e inédito de justicia transicional, fue una reforma institucional en sí mismo, ya que puso fin a la idea de una casta militar ubicada por encima de la ley. Más tarde aún, viví el juicio a través de los ojos de un conjunto de académicos extranjeros que asistieron a las audiencias y volcaron sus reacciones en ensayos inolvidables. Por ejemplo, el inolvidable texto de Ronald Dworkin, doctor honoris causa de esta universidad, titulado Un informe desde el infierno, que luego sería el prólogo de la edición inglesa del Nunca Más. Allí Dworkin, además de reivindicar el juicio como un gran avance en la lucha universal para construir un tabú contra la tortura, reflejaba su perplejidad ante los hechos de violencia sexual reflejados en las audiencias. Con el tiempo, y conversando con Luis Moreno Campo, también entendí que el juicio es un gran orgullo para la Universidad de Buenos Aires. La mayoría de los jueces y fiscales del juicio fueron estudiantes, graduados o docentes de nuestra facultad. Varios fueron discípulos de dos grandes figuras de esta institución. Luis Jiménez de Azúa, el presidente de la República Española en el exilio y eminente profesor de Derecho Penal, y de Ambrosio Gioja, profesor de Filosofía del Derecho. También fueron o son parte de esta institución juristas como Malamud Gotti, Carlos Nino o Martín Farrell, que tomaron parte en el diseño del juicio, en la integración del nuevo Poder Judicial de la democracia, y muchos de los jueces de la Corte que un año después, en 1986, confirmó la sentencia del juicio en la Corte Suprema, como Genaro Carrió, Augusto Belucio, Enrique Petracchi y el actual miembro de la Corte, el doctor Carlos Fait. Esta facultad, entonces, siente la responsabilidad de mantener vivo el legado del juicio. En ese sendero, algunos hitos que puedo mencionar son la incorporación de derechos humanos como asignatura obligatoria en 1985, la graduación en los 90 de los primeros egresados del nuevo plan de estudios, que hoy son protagonistas de la lucha por los derechos humanos, como presidentes de ONGs, magistrados, funcionarios, académicos dentro y fuera del país, etc. La creación de las clínicas jurídicas en la década del 90, plasmando la noción de que las facultades de Derecho son parte de la estructura de soporte de los derechos humanos, como lo propone Charles Ebb. La creación de la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 2008, la creación hace un año del Centro de Derechos Humanos de la Facultad y la elección como decana de una profesora titular de Derechos Humanos, Mónica Pinto, que ha venido profundizando la mirada de los derechos humanos y de género en la conducción de esta casa. Un párrafo aparte merece el programa reciente de la facultad llamado Los estudiantes vamos a los juicios. En el punto 30 de la sentencia del juicio a las juntas, la Cámara Federal ordena abrir nuevas causas para investigar a los comandantes de zona y subzona, así como a todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones. Si el juicio de las juntas contribuyó por un lado a lo que Catherine Sicking llama una cascada de justicia a nivel global contra la impunidad frente a las violaciones masivas de derechos humanos, también activó una cascada interna de justicia que con avances y retrocesos continúa hasta nuestros días.
La facultad acompaña decididamente la continuidad de los juicios, por ejemplo, ofreciendo un seminario teórico-práctico sobre justicia y memoria que incluye la asistencia de los estudiantes a los juicios en trámites por delitos de lesa humanidad. También charlando con Moreno Campo tomé conciencia de la potencialidad del juicio a las juntas para iluminar e inspirar las políticas públicas que el país precisa. Por ejemplo, primero, se trató de una estrategia jurídica y política afirmada en una profunda solidez técnica. Segundo, se trató de una estrategia que buscó desde el comienzo la más amplia base de sustentación política, comenzando por el apoyo de los dos partidos mayoritarios. Tercero, se trató de una estrategia que se llevó adelante con mucha eficacia y celeridad, ya que en menos de 2 años se anuló la autoamnistía, se reformaron las leyes que hicieron posible el juicio, se superó la instancia de la justicia militar, se llevaron a cabo las audiencias de juicio en las que centenas de testigos documentaron el horror de la represión clandestina, se protegeron los alegatos, incluyendo el histórico alegato que concluyó con la famosa expresión de Julio Estracera, señores jueces, nunca más, y se dictó sentencia. Finalmente, quiero homenajear a que con su visión y liderazgo hizo posible el juicio a las juntas. Confesé al inicio que mi reacción inicial frente al juicio fue de desquite, al ver sometidos a proceso y luego condenados a quienes se habían investido en los custodios de la moral nacional. Esa comprensión primera fue enriqueciéndose y modificando con el tiempo. En la campaña electoral de 1983, los jóvenes cantábamos Paredón, Paredón, y el orador siempre nos hacía reflexionar diciéndonos nunca más la violencia en la Argentina. Me llevó mucho tiempo entender el alcance de su política de justicia transicional, que eclipsaba cualquier lectura del juicio en clave revanchista u oportunista. Se trataba, en cambio, de sentar la base ética de la democracia. El profesor Owen Fils, también doctor honorario de la Universidad de Buenos Aires y uno de los académicos que fue invitado a presenciar el juicio, lo expresó recientemente en términos difíciles de mejorar. Fils es constitucionalista y un crítico intransigente de las políticas pro-tortura de Bush y de la decisión de Barack Obama de no investigar aquellos abusos. En un libro reciente, para evaluar a Obama a este respecto, lo compara con nuestro presidente de entonces, con estas palabras que elegí para concluir. Obama tal vez pensó que su poder era limitado, o que una política más robusta en derechos humanos había dificultado otras iniciativas. Es imposible saber si fue así y si ese miedo estaba justificado. Nunca sabremos bien las razones por las que Obama decidió continuar muchas políticas antiterroristas de Bush y no investigar los abusos, pero las consecuencias son innegables. Obama incumplió su promesa de ser leal a los valores de la nación. Esto me ha llevado de manera más profunda que nunca a apreciar qué líder extraordinario fue el presidente Alfonsín y por qué el juicio de 1985 siempre tendrá un lugar de honor en la historia. Los desafíos que Alfonsín confrontó en la transición fueron, desde toda perspectiva, mucho más graves que los que enfrentó Obama. Pero Raúl Alfonsín lo arriesgó todo para que se hiciera justicia. Muchas gracias. El 25 de agosto de 2015, 2.740 personas fueron acusadas por delitos de lesa humanidad en 146 juicios que tienen sentencia, 187 en etapa de instrucción, 49 elevados a juicio y 11 procesos en trámite. Se trata de una política de Estado. Para referirse a ello invitamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesor titular de la facultad, el doctor Ricardo Lorenzetti, a compartir con nosotros su visión de la relevancia de la sentencia en la causa 13/84. Buenas tardes a todos. Quiero
manifestar mi reconocimiento a los aquí presentes y me adhiero totalmente al homenaje que se les hace, porque la historia argentina está construida sobre la base de decisiones personales de gran coraje y ellos lo tuvieron. Creo que hubieron muchos debates en aquellos años. Tal vez uno de esos debates fue el que se ha mencionado recién, el que planteó Bruce Ackerman sobre la justicia transicional, si se debe reconstruir el futuro o también revisar el pasado. Aún hoy, en muchos países, cuando se analiza la experiencia argentina, se nos pregunta por qué se tomó esa decisión y se compara con otros países que tuvieron otras soluciones. Nosotros siempre decimos que la justicia transicional, este tipo de decisiones, depende mucho del contexto histórico y de cada país. No hay una medida única para todos. Pero en la Argentina, creo, y yo estoy muy convencido y lo he escrito en innumerables oportunidades, creo que este proceso nació en las calles, nació en la sociedad, nació en los organismos de derechos humanos que gradualmente y en contextos muy difíciles comenzaron a reclamar justicia. Continuó con una decisión importantísima tomada por el presidente Alfonsín en aquellos años y continuó con un proceso judicial. Y allí se continuó toda una etapa importantísima porque ese proceso fue una gran definición en varios aspectos. En primer lugar, no hubo una ley especial. En segundo lugar, no hubo tribunales especiales ni fiscales especiales. No hubo juzgamientos ad hoc. No hay ninguna manera que pueda ser cuestionado ese proceso, porque se usaron los instrumentos que existían para todos los ciudadanos. Se respetó el principio de igualdad ante la ley. Se escucharon a los testigos, se investigó y hubo una sentencia que fue memorable en aquellos años. Y eso no se hubiera podido hacer sin la contribución de otro sector muy importante, que fue la sociedad civil y quienes integraron la CONADEP, que fue una investigación que ha hecho historia y que ha sido conocida a lo largo y a lo ancho de todo el planeta porque ha sido uno de los textos más difundidos de la Argentina. Ese proceso fue ejemplar en aquellos años. Muchas veces nos olvidamos el contexto en el cual se toman esas decisiones. Y juzgar en aquellos años no era sencillo, no era nada fácil. Todo el mundo pensaba que todavía había mucho poder en quienes habían impulsado el terrorismo de Estado. Todavía había temor, pero también había coraje, también había decisión y también había muchísimas personas unidas detrás de ese objetivo y lo lograron. Después continuó el proceso y todo el Poder Judicial se sumó a través de sentencias que fueron abriendo procesos y fue un proceso continuo, con sus altibajos, avances y retrocesos a lo largo de los años. Y es importante esta característica porque ninguno de los procesos históricos son lineales. No hay alguien que toma una decisión y esto se hace de manera lineal. Siempre depende de la conjunción de los poderes del Estado y de la sociedad. Luego se logró la ampliación de estos procesos, las decisiones de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía y en otra etapa, y se abrieron los procesos que hoy conocemos de lesa humanidad. Y los tres poderes del Estado concluyeron en este sentido.
declarando el Congreso la nulidad de la amnistía, la Corte Suprema y el propio Poder Ejecutivo, y se formaron comisiones de derechos humanos, y continuó y continúa ahora. Y hoy tenemos procesos judiciales en todo el país. Eso no hubiera podido suceder sin esta sentencia inicial. No hubiera podido suceder sin ese coraje inicial, y no hubiera podido suceder sin esa participación relevante y decisiva de la sociedad civil de la Argentina. Creo que hoy es bueno decir que ese proceso continúa. Es bueno decir que, más allá de los juicios que individualmente celebra cada juez, cada tribunal oral a lo largo y a lo ancho del país, existe una política de Estado. Esa política de Estado no tiene marcha atrás. Me parece que esto debe quedar muy claro. No hay retroceso en los juicios de lesa humanidad, ni vamos a ir para ningún otro lado que no sea para la verdad, la justicia, en la misma línea que se inició en 1985. Porque esto, y lo hemos dicho muchas veces, forma parte del contrato social de los argentinos. ¿Qué queremos decir con esto? Que existe un amplio consenso trabajado a lo largo de muchísimos años, de esfuerzos, de sacrificios, de decisiones personales, institucionales y de todos los poderes del Estado en distintas épocas. Entonces, no debemos ser mezquinos, esto es algo de todos. Y ese reconocimiento es lo que hace fuerte esta política de Estado. Es una política de Estado de la sociedad argentina apoyada en valores compartidos. Por eso decimos, no hay marcha atrás. Muchos piensan que estas son modas, y a veces las modas pasan y se olvidan. Nosotros debemos responder claramente que esto no es una moda, ni pasa, ni se olvida. Es una decisión de política de Estado. Y muchas veces, cuando vemos lo que ha ocurrido en otros países, cuando uno ve que luego de muchos años de las tragedias del genocidio, del terrorismo de Estado, comienzan a reaparecer signos de revivir, como ha ocurrido en Alemania o en algunos países europeos, ahí nos convencemos de que es necesario que hagamos este tipo de actos, que recordemos permanentemente, y ahí es donde nos damos cuenta del valor de la educación. Nosotros no solamente tenemos que llevar los juicios adelante, no solamente tenemos que reconocer a quienes tomaron esas primeras decisiones, sino también trabajar en la educación, en la difusión, para que las nuevas generaciones recuerden, reflexionen, discutan, tomen conciencia de lo que ha pasado en la Argentina, y que esta democracia que felizmente hoy tenemos no fue fruto de la nada, requirió muchos sacrificios, y eso es lo que hay que defender. Y finalmente me parece que hay que decir algo que me surgió recién viendo este video, que es la emoción de ver a esas personas que iban a declarar con tanto respeto ante un tribunal, con tanta seriedad, conmovidas por lo que habían vivido, la emoción casi trágica que todos tuvimos luego del informe de la CONADEP, ese coraje colectivo que hubo en la Argentina para luchar por esto, es lo que nunca debemos abandonar. Las sociedades fuertes son las que no toleran lo que debe ser intolerable. Por eso nosotros decimos, no hay que empezar a decir esto puede pasar, esto otro también lo dejamos pasar. No, la postura firme debe ser siempre la misma. Nunca más es nunca más. Tenemos que ser muy firmes en esto
y no dudar, y esa es la política de Estado que tiene hoy el Poder Judicial, que en cierta medida, o en gran medida, es un homenaje a estas personas y muchas otras que hoy ya no nos acompañan. Nada más y muchísimas gracias. Esta casa contó entre sus miembros a varios de los protagonistas. Muchos de ellos fueron profesores, docentes, incluso el doctor D'Alessio fue nuestro decano. El juicio y la sentencia tuvieron aquí un espacio privilegiado. Para recordarlo invitamos a la decana Mónica Pinto a compartir con nosotros sus opiniones. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Fuera del libreto, el agradecimiento por la sala llena. Es un placer que la sala esté llena. Muchas gracias a todos por estar acá esta noche. Gracias a los protagonistas por venir. A Carlos Arlañán, a Ricardo Lavedra, a Guillermo Ledesma, a Jorge Valerga, a Luis Moreno Campo, a Juan Carlos López, a Magdalena Ruedini Azul, a Graciela Fernández Mejía. También gracias a Ana María D'Alessio, a Andrés, a Anita, a Julita, a todos los D'Alessio que nos acompañan, a Sebastián Torlasco y a sus hermanos. Gracias a Marisa y a Julián Estricera. Gracias a Elsa y a Andrea Rabosi por estar acá. No es la primera vez que esta aula magna de la Facultad de Derecho nos reúne para conmemorar el dictado de la sentencia. Lo hicimos en 2005, en 2010 y ahora. Lo hicimos también en 1995 y en el año 2000, cuando esta casa tenía como decano a Andrés D'Alessio, uno de los camaristas. Un jurista enorme, como me señaló uno de los que eran estudiantes en esa época y que añadió: después conocí a Gil Lavedra, Rañana, Moreno Campo, todos ellos daban clase en la facultad. Fue un momento muy luminoso de la justicia federal. Y nosotros no nos reunimos acá por una cuestión corporativa, porque acá estudiaron la mayoría de ellos, porque ellos dieron o dan clase en esta casa. Aunque una brillante colega me apuntara en este sentido, y cito: los homenajeados van a quedar en los libros de historia y son lo más próximo que tenemos a la idea de próceres modernos. Y en este momento no nos sobran próceres juristas ni tampoco de los otros. Hacer lo que hicieron, cuando lo hicieron, requería de un gran coraje y de una enorme dosis de ingenio. Los motivos centrales de nuestra reunión están en el sentido del juicio y de la sentencia. Ciertamente el afecto personal y la admiración hacia ellos es parte del evento, pero no es la causa determinante. Los queremos, pero no es por eso solamente que los tenemos a cabo. El restablecimiento democrático del 10 de diciembre de 1983 significó un cambio de criterio en muchas de las cuestiones de Estado. Así se decidió, por ejemplo, en el contexto de la Ley de Defensa de la Democracia, que el golpe de Estado y la participación en él constituyen delito. También se decidió que el pasado reciente requería una seria investigación. Se habían cometido graves violaciones a los derechos humanos. En la Argentina había desaparecido gente y debían establecerse los cómo, los dónde, en lo posible también los por qué y los cuánto. El decreto del presidente Alfonsín que crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, la CONADEP, que hoy acá representa a Magdalena, Graciela y la memoria de Eduardo, constituye el primer paso en el establecimiento de las comisiones de investigación. Después serán comisiones de la verdad, de esclarecimiento, pero en todas sus variantes, y en eso la CONADEP dio el ejemplo, son comisiones que buscan un honesto relato del pasado, que recrean una verdad que muchos conocen, pero que se legitima por sus métodos de trabajo, por su composición y sobre todo
por el acto de poder público que se hace cargo de investigar y de su resultado. El año pasado, al conmemorar en el Salón Rojo los 30 años de la CONADEP, dijimos que ella fue el preludio del juicio, que su informe fue el punto de partida de la instrucción del juicio. En verdad, ese informe y la sentencia de la Cámara Federal revelan cómo la dictadura de 1976-83 devino un régimen prescindente del derecho, con dos vías de acción, una explícita de aparente formalidad y otra clandestina sin derecho. La Cámara Federal no tenía inicialmente prevista la tarea que le tocó cumplir. Su rol era el del Tribunal de Alzada para conocer del recurso de apelación que el fiscal federal competente debía interponer respecto de la decisión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero no fue así. La Cámara hubo de abocarse, de instruir y de dictar sentencia. Para ello, la Cámara y la Fiscalía llevaron a cabo una tarea ciclópea en un contexto que hoy, a 30 años, puede parecernos extremadamente precario. Con máquinas de escribir comunes, la famosa Lexicon 80 de Olivetti presente en todas las oficinas judiciales, con notas manuscritas de la CONADEP, muchas de ellas tomadas en lápiz, carente de todo medio de prueba sofisticado, pero con un enfoque de modernidad increíble. El momentito del video en que aparece Clyde Snow, el antropólogo forense estadounidense, es una prueba de ello. La Fiscalía investigó todo lo actuado y, como explicara Julio Estracera, y cito, razones técnicas y fácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno, que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir, a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Julio y Luis hablaron en nombre de todo el pueblo argentino. Como ellos señalaron, los acompañaron en el reclamo más de 9.000 desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo, pero no por ello menos elocuente testimonio acusador. Empero, ellos serán mucho más generosos que sus verdugos, pues no exigirán tan solo el castigo de los delitos cometidos en su perjuicio. Abogarán, en cambio, para que ese ineludible acto de justicia sirva también para condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga ella de donde viniere, para desterrar la idea de que existen muertes buenas y muertes malas, según sea bueno o malo el que las cause o el que las sufre. De allí siguieron al nunca más, del que los argentinos empezamos a apoderarnos con la CONADEP y que hicimos definitivamente nuestro el último día de la audiencia en el juicio a los excomandantes. El juicio y la sentencia tuvieron muchas funciones, más allá de aplicar el derecho y de hacer cargo a los procesados de los delitos que se comprobaron que habían cometido en algún grado. El juicio y la sentencia expresaron la existencia de un plan criminal de represión de la subversión, cuidadosamente concebido, planificado y controlado por las cabezas de cada una de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, bajo comando unificado de las Fuerzas Armadas, en el que cada una de ellas tenía autonomía y margen de maniobra suficiente para determinar el destino de las personas y de los bienes. El juicio y la sentencia demostraron que el Poder Judicial independiente e imparcial, integrado por jueces de la Constitución, puede valorar la prueba producida y deslindar responsabilidades individuales. En esa medida, como señaló Ronald Working, puede hacer justicia y no venganza. El juicio y la sentencia consolidaron la democracia de instituciones y permitieron el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, como señaló recién Ricardo Lorenzetti. Se trataba de recuperar dignidad, de construir democracia, de hacerla saludable y fuerte,
y para ello era necesario saber hacer distinciones, reconocer lo importante, fortalecer la República y las instituciones. El juicio tuvo también una importancia gestual y escénica inusitada. La República no había visto nunca antes a 3 presidentes de facto, ni a ningún miembro de una institución que protagonizara un golpe de Estado respondiendo frente a los jueces de la Constitución. Los estudiantes de esta casa, los jóvenes, se han habituado afortunadamente a ver a distintas personas con distintos cargos en el lugar de los procesados. La política de Estado es en este sentido notable. Mas cuando esto sucedió, ese 22 de abril de 1985, fue la primera vez, la conmovedora primera vez. El juicio y la sentencia construyeron verdad y memoria, una verdad que surge del expediente como todas las verdades judiciales, pero una verdad en cuya construcción intervienen todas las partes involucradas, incluso con sus silencios. Una memoria que permite honrar a las víctimas y que también ayuda a concientizar que de uno y otro lado del estrado del tribunal había hombres, de carne y hueso, personas comunes dotadas de conocimientos específicos. Los unos actuaron con la convicción de una impunidad sempiterna, porque así había sido en la inmensa mayoría de los casos. Los otros, haciéndose cargo de la tremenda responsabilidad de representarnos a todos y sobre todo a nuestro futuro. Ellos marcaron la diferencia y nos permitieron estar hoy acá, a 30 años de ese hecho histórico, celebrando la sentencia, la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus palabras. A 30 años de la sentencia de la Cámara Federal en el juicio a las juntas, la Facultad de Derecho rinde homenaje a Carlos Arslanian. A Jorge Torlasco, invitamos a Sebastián Torlasco a acompañarnos. A Juan Carlos López. Y
Invitamos a Marisa y Julián Stracera a acompañarnos. A Magdalena Rinkin Azul. A Graciela Fernández Mejide. Y a Eduardo Rabosi. Invitamos a Elsa y Andrea Rabosi a acompañarnos. De este modo, damos por finalizado este acto y les agradecemos a todos su participación.